Queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, fiesta de la purificación de María, que popularmente conocemos como la fiesta de la Candelaria. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también, para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Los padres de Jesús, fieles a las tradiciones de su pueblo y a lo mandado por el Señor, cumplen con 3 ritos establecidos por la ley: la circuncisión del niño a los 8 días de nacido, momento en el que se le imponía el nombre a la criatura. Luego la presentación en el templo. Al tratarse del primogénito varón, lo ofrecen y lo consagran. Luego la purificación de la madre. El más importante de estos ritos es la circuncisión, porque así el niño queda incorporado al pueblo de la alianza. No obstante, los 3 ritos muestran la plena incorporación de Dios en la historia humana y sugiere una verdad central de la fiesta de la Candelaria. El Rey de la Gloria, celebrado en el Salmo 23, vino no para dominar la historia humana, sino para salvarla desde dentro. ¿Qué pistas nos da hoy, queridos amigos, el Evangelio que hemos escuchado? Bueno, es muy rico de símbolos y de gestos, de actitudes, de temas y de oración. Vamos a ir desentrañando pues esta palabra de Dios
para nosotros. Primero, el ofertorio en el templo. Esta es la primera vez que Jesús entra en el templo junto con María y José. Proceden según la ley de Moisés. Y allí van con dos intenciones, con dos finalidades. Uno, hacer la consagración al Señor de su Hijo Jesús. Siendo Jesús el primogénito, le pertenece a Dios. Así lo establece Éxodo 13. Y por otro lado, ofrecer el sacrificio de la purificación de la madre, cuando se cumplieron los días de la purificación. Así lo determinaba Levítico en su capítulo 12. Entonces hay una consagración especial. ¿Por qué el Hijo primogénito es consagrado a Dios? Porque todo y todos le pertenecen a Dios, Creador, de quien proviene la vida. El Hijo es un regalo de Dios. El sacrificio de animales tiene como finalidad simbolizar la restitución a Dios de lo que previamente se ha recibido de Él. Al ser presentado, significa que es consagrado al Señor, pero es consagrado por las manos de su madre. Jesús es introducido solemnemente en un lugar que le es propio, el templo, signo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Jesús está en la casa de su Padre. Ahí Jesús se ofrece a su Padre, pero por las manos oferentes de su Santísima Madre. María ofrece pues un par de tórtolas o 2 pichones, lo cual era una concesión especial que se hacía a los más pobres, que no tenían cómo adquirir el cordero, cuando los recursos no alcancen, dice Levítico. Por lo tanto, María, oferente, es una mujer pobre que sabe dar. Aparecen además muchos personajes que están vinculados a esta consagración. La entrada de Jesús en el templo no pasa desapercibida. Esta entrada comienza con el fuego del Espíritu Santo que enciende la esperanza en quienes lo rodean. En el anciano Simeón, que movido por el Espíritu fue al templo. Simeón y Ana tienen pues una visión especial en Jesús en aquel momento, que llena precisamente de alegría sus vidas, que ya están casi en el ocaso. Ambos le dan voz al acontecimiento, captando su grande alcance. La presencia del recién nacido es signo de esperanza para el anciano, quien normalmente mira mucho más atrás y poco hacia adelante. ¿Qué sucede en cada uno de ellos? Simeón, en primer lugar, acoge entre sus brazos el gran don de Dios, al niño Jesús. De Simeón conocemos un poco de su personalidad espiritual. Era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Estaba lleno del Espíritu. El Espíritu habitaba en él. Es una persona orante que escucha la palabra de Dios y es fiel a ella, que es perseverante en la esperanza de la consolación y sensible a las revelaciones y mociones del Espíritu Santo. Él sabe callar, sabe aguardar, sabe escuchar y acoger, sabe vivir los silencios, pero también hablar. Lo reconoce como el portador de la salvación, para él y para todos los pueblos. Lo anuncia como luz de los paganos, pero también es gloria de Israel. Como Simeón, el consagrado, testimonia la apertura al misterio de Dios. Calla y capta con amor este gozo. Por eso él mismo dirá: ya me puedo morir en paz, mis ojos han visto al Salvador. Ana es testigo de la esperanza. Ella también sabe de esperanza. Ana
en hebreo significa dotada de gracia. Es hija de Fanuel, que significa rostro de Dios. De ella dice expresamente, era una profetisa. Ella después de su viudez se consagró completamente al servicio del Señor. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ella está allí, quiere contemplar el rostro de Dios y es imagen de Israel y de toda la humanidad que espera la venida del Redentor. María, por su parte, es aquella que presenta la ofrenda de su propia persona, más allá incluso de la ofrenda tan humilde que ha presentado. Ella se ofrecerá también con su Hijo Jesucristo en la cruz. Las palabras proféticas de Simeón a María, como si fuera una nueva anunciación como lo hizo el ángel, Jesús no es propiamente un Mesías alabado por todos, sino uno que encuentra en su camino fuertes resistencias y rechazos. La hostilidad lo llevará hasta la muerte. María, quien ha estado estrechamente unida a los orígenes desde la concepción, el parto, la protección del pequeño amenazado cuando tuvieron que ir a Egipto, también lo estará con relación al destino final de Jesús. Como lo dice la misteriosa palabra de Simeón, a ti una espada de dolor te atravesará el alma. Palabras fuertes que escucha María de parte de Dios. Ella también está allí, en la hora cruel de la muerte de Jesús, con su alma, o sea, con su vida íntima y total. La vida de Jesús es también su vida. Allí en lo hondo, ella será herida. La espada, que es un instrumento punzante para herir y matar, es por naturaleza hostil a la vida. La hostilidad que experimenta Jesús también traspasará a María y le dolerá hasta lo más profundo. La herida de Jesús es también su herida. María entonces es perfecta discípula y madre que acompaña a Jesús en los gozos del reino como en los dolores de parto que tiene que tener una madre para gestar un nuevo hijo. Nuestra Madre Santísima, una nueva humanidad. Esa humanidad redimida por Cristo en la que tú y yo somos partícipes. Esta fiesta, queridos amigos, de la Candelaria, de la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo, nos haga reflexionar sobre este don maravilloso, el don de la salvación que nos ha entregado María en su Hijo Jesucristo. Que como ella participemos de sus gozos, pero también participemos de esa entrega generosa de ella y de Jesús para la salvación de nuestros hermanos. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios les conceda un día de festividades lleno de gozo en el corazón de sus familias. Que ese niño Jesús que tenemos hoy sentadito en su sillita sea el que reine en el corazón de cada hogar. Felicidades.